tal? Buenos días a todos. Soy Arantxa Ram, redactora jefe de Bytic Media. Gracias una vez más por animaros a participar en este encuentro ejecutivo dirigido a la administración que realizamos desde Bytic, la plataforma de innovación y tecnología en las administraciones públicas. Aprovecho para animaros a seguir estando informados a través de nuestra web www.bytic.es, ya que os deis de alta en nuestra comunidad si todavía no lo habéis hecho. Dejadme que voy a compartir pantalla, a ver si lo veo aquí. Vale. Bien, pues como os decía, hoy tenemos un interesante encuentro que hemos titulado Protección del dato y gestión de identidades y accesos, que patrocinan Veridas y Grupo TRC, a los que doy las gracias por patrocinar este encuentro. En el mismo contaremos con la participación como veis en la pantalla, de diferentes expertos, ¿no? El dato se ha convertido en un elemento prioritario para cualquier administración, y uno de los retos a los que se enfrentan las administraciones es el de proteger precisamente estos datos. Si se tiene en cuenta además, pues los ciberataques que se están produciendo para robar estos datos, que se están incrementando, ¿no? Hemos visto en los últimos meses, pues ataques a hospitales e incluso ayuntamientos que se han visto, con sus sistemas paralizados por culpa de estos ciberataques que están robando la información, que piden rescates para devolver esos datos, unos ciberataques que además cada día son más sofisticados, por lo que establecer una estrategia de ciberseguridad en torno al dato debe ser prioritario. ¿A qué retos se enfrenta en concreto la administración pública a la hora de proteger un activo tan valioso? ¿Añade la nube nuevas complejidades o, por el contrario, añade nuevas soluciones para la seguridad de estos datos? De estos y otros aspectos relacionados con la gestión de datos vamos a hablar hoy en este webinar, junto a los expertos que nos acompañan y a los que les doy la bienvenida. Sergio Álvarez Rubio, responsable de seguridad TIC Almería, la Junta de Andalucía. ¿Qué tal, Sergio? Buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? También está con nosotros Juan Pietro, responsable multicanal, servicio 060 en las GAT. Juan, bienvenido. Muchísimas gracias, buenos días. Contamos también con Esteban Morrás, director de sector público en Veritas. Esteban, buenos días. Buenos días. También está Obanes Mikhailov, International Business Developer for Cybersecurity and Digital Transformation del grupo TRC. Obanes, bienvenido. Estás con el micrófono cerrado. Buenos días, muchas gracias. Nada, gracias por estar con nosotros. Y también está, por supuesto, con nosotros Carlos Canitrot, director de consultoría de adjudicación de STIC. Carlos, bienvenido. Muy buenos días, gracias, Arantxa. Perfecto, voy a ver si puedo dejar de compartir pantalla. Vale. Así estamos, perfecto. Como sabéis, el encuentro tendrá más o menos una duración aproximada de entre una hora y cuarto, como en ocasiones anteriores, y estará dividido, como siempre, en dos bloques. El primero serán unos esos libres de unos 3-5 minutos para cada uno de los presentes, y el segundo bloque será una mesa redonda, una mesa de debate en la que hemos establecido una serie de preguntas que tenemos preparadas. También podremos acabar el bloque con las preguntas de los asistentes que nos están siguiendo a través de la pantalla y que nos están viendo, y a los que damos también la bienvenida. Una vez dicho esto, me gustaría ya dejar el protagonismo a los expertos y comenzaremos con Carlos Canitrot, director de consultoría de adjudicación STIC, que nos mostrará una radiografía de cómo está la situación. Carlos, cuando quieras. Muy bien, gracias, Arantxa. Bueno, muy buenos días a todos de nuevo. Gracias a los ponentes y, por supuesto, a los patrocinadores por hacer posible el evento, y a todos los que están en remoto. Bueno, hablando de los organismos públicos y de la importancia del dato, ¿no? Yo creo que cada vez es más importante el dato para las administraciones públicas. Son un activo para la organización y seguramente el principal objetivo de las administraciones públicas en la gestión de esa inmensa cantidad de datos que gestionan es beneficiar a los ciudadanos, facilitándonos de alguna manera todas las interacciones con las administraciones públicas. Porque el dato, al final, el valor del dato está en constante crecimiento en las administraciones públicas. Es un activo estratégico que puede ser utilizado de diferentes maneras con el objetivo de mejorar, y algunas mejoras que se pueden dar. Por ejemplo, la optimización de recursos. Los datos van a permitir asignar recursos de manera más eficiente a las administraciones públicas, como puede ser la gestión del personal o la gestión de activos. También
mejora la toma de decisiones porque permiten a las administraciones públicas tomar decisiones informadas, y el análisis de esos datos va a ayudar a identificar tendencias y a predecir necesidades. También va a mejorar la transparencia, van a mejorar la transparencia tan necesaria para que los ciudadanos seamos conscientes de todas las decisiones que se toman y asegurarse de que sean decisiones en interés nuestro, ¿no? De los ciudadanos. También va a mejorar la prestación de servicios digitales para los ciudadanos, lógicamente, porque gracias a los datos se van a optimizar, se puede optimizar el transporte, la salud, la educación y, por supuesto, la seguridad, para que sean más efectivos y eficientes. Y hablando de la seguridad, que no menos importante que cualquiera de estos anteriores, pero por la importancia que tienen los datos en este aspecto, aspecto clave, gracias a los cuales se pueden detectar amenazas, se pueden gestionar emergencias y se puede luchar contra la delincuencia digital y no digital. Todo esto, estas mejoras, no deben hacernos pasar por alto la importancia que tiene la protección de la privacidad de los ciudadanos y la seguridad de sus datos. Aspectos muy críticos que las administraciones públicas tienen que abordar de alguna manera responsable, lógicamente. Y aquí merece hablar sobre los desafíos de las administraciones públicas ante este tema de la protección de los datos. Algunos de esos desafíos a los que se enfrentan, que se están enfrentando, se han enfrentado, pues puede ser el cumplimiento normativo. Asegurarse de cumplir con las leyes de protección de datos, como por ejemplo el GDPR en Europa, u otras leyes de privacidad locales de otros lugares, puede ser un desafío constante, lo que implica la necesidad de mantenerse actualizado constantemente con esas regulaciones que están en evolución y adaptar las prácticas de protección de datos en consecuencia. La seguridad de datos es otro desafío, porque proteger los datos de amenazas cibernéticas y de violaciones de seguridad es una preocupación constante. Las administraciones públicas deben invertir, y de esto están invirtiendo mucho, ¿no?, en tecnologías y en prácticas de seguridad avanzadas para prevenir accesos no autorizados o robos de información. Además, con la creciente adopción de servicios en la nube, las administraciones públicas deben garantizar la seguridad y la privacidad de datos almacenados en entornos cloud, lo que es un desafío, puede ser un desafío adicional. Vinculado con este tema de seguridad está la gestión de incidentes. Pues habrá que desarrollar protocolos efectivos para la detección, notificación y respuesta a violaciones y ciberataques constantes, ¿no?, que están recibiendo las administraciones públicas, lo que, por supuesto, es un desafío muy crítico. También las bases de datos obsoletas. Las administraciones públicas a veces operan con sistemas heredados y con bases de datos muy antiguas, que van a dificultar la gestión de los datos y la implementación de medidas de seguridad más actuales o más modernas. La complejidad de datos, gestionar esta amplia variedad de datos que estamos hablando, desde información personal hasta datos confidenciales de seguridad nacional, pues es muy complejo. Hay que clasificar y proteger adecuadamente todos estos datos. Y quizá, por citar dos desafíos en último lugar, pero no menos importantes, y yo creo que son transversales, que por un lado son los recursos limitados, es decir, las restricciones presupuestarias y de personal que limitan la capacidad de las administraciones públicas para invertir en tecnologías y en personal de ciberseguridad, en el caso que nos ocupa, de alto nivel. Y por otro lado, la formación y la concienciación, que son fundamentales. Educar y sensibilizar a los empleados y funcionarios públicos sobre prácticas de seguridad en la protección de datos va a ser algo fundamental y que va a requerir esfuerzos y recursos continuos. En definitiva y en resumen, superar estos desafíos va a requerir una gestión cuidadosa, inversiones en tecnología y en seguridad y una colaboración continua con el sector privado, con expertos en protección de datos y ciberseguridad, además de una cultura de protección de datos y privacidad arraigada en toda la administración pública. Nada más, Arantxa. Te devuelvo el control. Gracias.
Perfecto, gracias a ti, Carlos, porque has puesto sobre la mesa, bueno, pues muchos de esos retos a los que se están enfrentando todas las organizaciones, incluyendo las administraciones públicas, y las que seguramente muchos de ellos saldrán en el debate. Me gustaría darle la palabra ahora a Sergio Álvarez Rubio, responsable de seguridad TIC de Almería en la Junta de Andalucía, para que nos cuente. Sergio, cuando quieras. Creo que tienes el micrófono cerrado. Ahora. Uy, creo que no se te escucha bien. Se oye un pitido. Yo no te escucho, no sé si el resto... No, me dicen que no te escuchamos. Si quieres, no sé si prefieres... ahora ya sí. A ver. ¿Me escucháis ahora? Ahora ya sí. Vale, Ahora ya sí. Perfecto, Venga, todo tuyo. gracias. Vamos a compartir pantalla. Bueno, que nada, muchas gracias por... Te estamos dejando de oír, Sergio. Solo oigo un pitido. No sé si el resto les pasa lo mismo. La pantalla, ¿lo veis? Ahora sí te oímos y vemos la pantalla, yo creo. A ver. Si no puedo tener problema de conexión. Detengo el vídeo un momento, a ver si se soluciona. A ver ahora. Te escuchamos y vemos la pantalla. Vamos a intentarlo. Vale, perfecto. De nuevo te perdemos, Sergio. No sé si a lo mejor pueda ser problema de los cascos. No sé si quieres intentarlo con otros auriculares o sin directamente los auriculares. ¿Nada? Es que o sea, cuando empiezas a hablar te oímos, pero después te empezamos a perder cuando empiezas a contarnos, bueno, pues Vale. es tan interesante que vas a relatarnos, se empieza a perder y empezamos a ir un pitido. Pues A ver. voy a intentar, pues, todo. Sergio, si quieres te damos unos minutos para que intentes saber no sé si tienes bueno, pues a mano otro ordenador o otro tipo de conexión o si quieres intentar cambiar los auriculares. Si quieres, pasamos si quieres a la palabra a Juan Prieto, ¿vale? Dejamos de compartir tu pantalla, por favor. Y Juan, si puedes, bueno, pues te doy a ti la palabra como responsable multicanal del servicio 060 en la SGAT. Vale, así está, perfecto. Pues Juan, lo dicho, si quieres, toma tú el control ahora. No sé si también quieres compartirnos un poco pantalla. Sergio, si puedes, ahora sí te pediría que te pusieras otra vez el cerrado del micro para que no se intervenga ese pitidito y podamos ver perfectamente a Juan. Juan, ¿estás, verdad? Sí, estoy. Bueno, Espero perfecto, que se me pues escuche. Yo no he se te, traído se te escucha. presentación, no tengo, no he habilitado estos medios que Sergio propone. Pues soy seguramente Sergio que tendría que adelantar o decir muchas cosas de las que yo puedo decir, porque probablemente compartimos la misma sensibilidad de lo que es el tema de la protección y la seguridad de los datos en el ejercicio de lo público. Básicamente, efectivamente, como decía antes Carlos, tenemos que afrontar un nuevo reto. La entrada o la concepción o la nueva visión de la gobernanza de los datos, sobre todo que se implanta desde el año 99 en Europa y se refuerza definitivamente con el GDPR en el año 2016, y bueno, sobre todo cuando entra luego en funcionamiento, pues implica que esa visión burocrática del poder de los datos que tenía el sector público, que tenía la administración, donde una parte del ejercicio burocrático era controlar y saber qué hacía cada uno de los ciudadanos, pues se ha traspasado,
ha variado hacia un modelo en que el sector público tiene, en muchos casos, no requiere del consentimiento del ciudadano, pero eso no significa que el ciudadano pierda el poder o el control sobre sus datos, ¿no? Entonces, este ejercicio de la gobernanza al final hace que el sector público tenga unos datos, pero no, legalmente no los puede ejercer el sector público como persona jurídica única, sino que al final ciertos datos, el titular legal de su gestión será la policía, en otros casos será la agencia tributaria, en otros casos será el SEPE, en otros el Instituto Nacional de Seguridad Social, el INE, diferentes organismos. Pero esto, lógicamente, lo tienes que compatibilizar con un ciudadano que no va a ir a cada ventanilla de cada uno de estos organismos a hacer el trámite o la gestión que corresponda, porque son estos los titulares de ese ejercicio, sino que tienes que compaginarlo con una interfaz que permita acercar a la administración al ciudadano, que respete la gobernanza de sus datos, que respete si quiere hacer uso o si quiere consentir que la administración digamos, busque esos datos para facilitarle la labor o los prefiere aportar él y a partir de ahí, digamos, trabajar en estos canales. Claro, en el momento que hablas de canales, hablas de posible intromisión, de posible suplantación, de posibles imposturas y a partir de ahí pues se genera una necesidad, como decía Carlos, de una cultura, de la cultura de la seguridad y la cultura de protección de datos no solo para la administración, sino también para ciudadanos y empresas en el entorno de su gestión, de sus actuaciones ante lo público, que podríamos llamar, ¿no? Y este es el reto en el que estamos ahora definitivamente asentados. Cada organismo ya no es un reino de taifas que tiene que buscarse la vida para ver cómo garantizar esta protección de los datos y esta seguridad, sino que al final, dentro de lo público, y hablo de administración central, administraciones autonómicas, administraciones locales, e incluso hacia la administración europea, que parece que vamos avanzando, pues de algún modo se tiene que dar esta visión 360. El ciudadano tiene que además de no solo acceder a una usabilidad de la gestión y la tramitación administrativa, sino también tener una sensación de un trato uniforme, no en función del trámite que voy a hacer, los requerimientos de protección de datos o de seguridad van a ser diferentes y diversos, ¿no? Y es en esto de lo que más estamos trabajando, en crear estos interfaces que acerquen a la administración al ciudadano, que no obliguen al ciudadano a tener que navegar para encontrar a la administración. Y creo que, sobre todo, el resumen es ese, esta cultura de gobernanza, de tener todos claro que, aunque como sector público tengamos ejercicio de poderes públicos que nos obligan a manejar estos datos información, o esta información sobre los ciudadanos, tener claro quién es el dueño de ese dato, quién es el dueño ante quién tenemos que responder por el tratamiento o el encargo del tratamiento de sus datos. Muchas gracias. Gracias a ti, Juan. Sin duda, un gran reto al que os estáis enfrentando desde todas las administraciones públicas en todos los niveles, como tú también apuntabas. Sergio, vamos a volver a intentarlo. A ver si ahora tenemos más suerte. Cuando quieras, puedes eso, también compartir pantalla. Perfecto. ¿Me escucháis ahora? Ahora sí, perfectamente. Perfectamente, ¿no? Ya creo que he solucionado los problemas. Genial. Y ya está. Es el mismo micrófono, pero vaya, parece que se había desencajado la clavija. Bueno, no pasa nada. Pues nada, pues muchas gracias, Arantxa, y disculpad por los problemas técnicos de antes. Voy a compartir una pequeña presentación. Vale, que tengo por aquí. Vale, ¿lo veis? De momento no, de momento te vemos a ti. Sí. Vamos a ver. Aquí está. Vale. Ahora ya empezamos a ver tu pantalla. Perfecto. Bueno, pues nada, gracias a todos. Mi nombre es Sergio Álvarez, pertenezco a la Unidad de Seguridad TIC del Servicio Andaluz de Salud desde hace algo más de un año. Y bueno, mi experiencia, yo llevo trabajando, empecé en el sector privado, luego pasé al sector público y llevo trabajando en el sector público desde 2007. Bueno, o sea, ya tengo bastante experiencia. Empecé en sistemas, aunque luego me he ido especializando en seguridad informática. La creación de la unidad de seguridad TIC, una de las cosas que tenemos en las administraciones, es que la creación de todas las unidades de seguridad
algo reciente, concretamente aquí en el Servicio Andaluz de Salud, tiene unos 2 años y medio, que bueno, siempre se ha ido trabajando, siempre ha habido algo de concienciación. Y nada, pues en cuanto a lo que me comentaron, la importancia del dato, sobre todo en el sector sanitario, el que yo me manejo más, hay unos datos que es típica esta presentación de qué es lo que sucedía en el año 2008 y qué es lo que sucedía 10 años después, ¿vale? Las empresas más grandes a nivel mundial eran empresas como de petróleo, las eléctricas, de tecnológicas, de telefonía. Estas son de las mayores en el 2008. 10 años después, estamos hablando que son compañías tecnológicas que principalmente aprovechan la información, ¿vale? Eso es un cambio de paradigma que ha habido en los últimos años. ¿Qué pasa con el dato sanitario? ¿Qué importancia tiene el dato sanitario? Pues esto es una información que recientemente publicó Kaspersky sobre cuánto se suele pagar en distintos datos. Tenemos datos de tarjeta de crédito, entre 6 y 10 dólares, se suelen pagar en la dark web, carnet de conducir escaneado, pasaporte escaneado, y el historial médico estamos hablando que está entre el rango de 1 y 30 dólares. Bueno, parece mucho, entre 1 y 30 dólares con respecto a lo mejor un selfie con documento de 40 a 60 dólares, pero sí que es verdad que la cantidad tan ingente de información que se maneja en los sistemas de información sanitaria, por ejemplo, a nivel de Andalucía estamos hablando de unos 9 millones de usuarios, unos 9 millones de habitantes que hay en Andalucía. Potencialmente, más el turismo, más toda la cantidad de gente que se atiende, si solamente fuesen 9 millones de historiales que se filtraran, una filtración de estos historiales médicos, una gran entidad, unas grandes organizaciones cibercriminales, podría reportarle hasta 270 millones de euros. ¿Esto qué es lo que implica? Que somos muy atractivos. Somos muy atractivos porque puede reportar mucho dinero a esas grandes organizaciones. Recientemente, si vemos las noticias, ha habido un aumento alarmante de los ciberataques a hospitales que se han duplicado. La digitalización de la sanidad madrileña obliga a extremar la protección en datos. El Hospital de Barcelona, el famoso caso del Clínic, ¿vale? Pero no solo eso, o sea, no es solo que ya no han atacado, sino la importancia de la resiliencia, que aun habiendo sufrido un ataque, posteriormente, meses más tarde, sufrieron un nuevo ataque, ¿vale? Una nueva filtración de datos. Es importante remarcar esto, el factor de resiliencia, porque al final la colaboración que podemos tener en el sector público con el sector privado, ese intercambio de información nos puede proporcionar un cierto nivel de ciberresiliencia para que una vez que ya se ha producido, que o no siga o no se vuelva a producir, ¿vale? Esto es muy importante, los ciberataques en los últimos años, en el último año se ha incrementado un 650%. Hemos sufrido campañas de phishing, aquí a nivel de la Junta de Andalucía, hemos sufrido muchas campañas de phishing perfectamente dirigidas, que ya es que ha habido un cambio de paradigma también en los ataques. Antes se hacía spam indiscriminado, ahora ya los ciberataques van muy dirigidos a distintos sectores, ¿vale? Y bueno, para añadir una información más, aquí nos dice que la inteligencia artificial, esto es reciente, una noticia de los últimos días, detecta en solo 10 segundos si tienes diabetes. La importancia del dato. La importancia del dato es cantidad ingente de información que se recopila, que tenemos que ver hasta qué punto se puede compartir, se puede intercambiar, porque hay una app ya que en solo 10 segundos nos puede determinar que tenemos diabetes tipo 2 o no la tenemos. ¿Vale? ¿Cuáles son los principales retos del sector salud? Pues uno de ellos es la digitalización. Todavía hay hospitales que trabajan con papel, no al 100%, pero sí un alto porcentaje. Esa información hay que digitalizarla y evidentemente hay que securizarla, hay que clasificarla y poner las medidas de seguridad necesarias para que
lo mismo que a nivel de papel tenemos una serie de requisitos para cumplir, para acceder, pues igual para la historia digital. El teletrabajo y teleconsulta es algo que se está incorporando, que se incorporó debido a la pandemia, que todo esto aumenta tanto la superficie de exposición a todas las administraciones, como la teleconsulta, que puede aumentar el riesgo en la privacidad del paciente, la integración que se está afrontando con otros sistemas de salud, tanto a nivel nacional como a nivel europeo. Es importante que la interoperabilidad de estos sistemas sea completamente segura, se haga de forma eficiente también. El impacto de la inteligencia artificial, algo nuevo que se está incorporando, ya se estaba hablando mucho de inteligencia artificial, lo único que ha explotado recientemente. Y esta inteligencia artificial tanto en la toma de decisiones como para ayuda al diagnóstico o para la atención sanitaria. La adopción del cloud. Se habla mucho cómo va a afrontar la administración pública la introducción del cloud, si se va a hacer de modo privada, modo mixta o modo pública. La seguridad de los dispositivos IoT o la Massive IoT y en la sanidad, ¿no? En otros organismos quizás no pasa tanto, pero tenemos miles de equipos conectados, a nuestra red y tenemos que identificarlos, tenemos que protegerlos, tenemos que llegar a hablar con los fabricantes y que ellos mismos den soporte. Hay muchos proyectos a nivel europeo, hay un sello ya que se está extendiendo de ENISA para certificar que todos los dispositivos a nivel hardware y a nivel firmware pues cumplen una serie de requisitos. Y bueno, y lo que ha comentado antes el compañero, que tenemos muchos equipos legacy, tanto en base de datos como y hay muchos equipos que tenemos que identificarlo y tenemos que protegerlos porque es una fuente importante un vector importante de ataque. Como no, la formación y la concienciación, importantísima. En el sector salud concretamente hay muchos usuarios que acceden a los servicios de información y con cierta edad ya. Es difícil hacerle comprender, pero bueno, tenemos programas de formación anual y de concienciación, aparte de que también hacemos pruebas de phishing, hemos hecho otra serie de programas con ENISA para que vayan comprendiendo la importancia de formación, no solo a nivel de usuario, sino también a nivel de dirección. La importancia del cumplimiento normativo. Tenemos muchísima normativa que cumplir todas las administraciones. El Reglamento General de Protección de Datos, Ley Orgánica de Protección de Datos, la NIS, la nueva NIS 2, el NS, normativa a nivel autonómico como de historia de salud, cumplimiento de plazo de garantía. Bueno, pues esos son retos que tenemos que afrontar la administración y concretamente el sector salud. Y, como no, la importancia de la financiación. Tenemos grandes problemas para poder afrontar estos proyectos, para poder cumplir y llegar a donde queremos llegar. Y bueno, es importante que los plazos que nos permiten y ya está, intentar afrontar los proyectos de ciberseguridad y poder cumplir todo lo que necesitamos. Pues nada, muchas gracias por vuestra atención y me incorporo a la mesa de debate. Gracias, ha ido todo Juan. bien, finalmente. Sí, ha ido todo esta vez perfectamente. Gracias, Juan, por tu exposición centrada, evidentemente, en el aspecto de la sanidad. Quiero dar la palabra ahora a Esteban Morrás, director del sector público en Veridas, para que nos cuente un poco también su visión. Esteban, todo tuyo. Sí. Gracias, Arantxa. Oye, nada, un placer estar con vosotros compartiendo sala virtual y bueno, mi idea es contaros un poco lo que hacemos en Veridas de forma muy rápida, ¿no? Veridas es una empresa que se funda en 2017 y lo que venimos es a solucionar un poco el problema de la identidad en el mundo digital, ¿no? O sea, con la aparición de Internet lo que tenemos es un modelo de identidad basado en contraseñas, que son elementos de conocimiento, o elementos de posesión como pueden ser pues, los certificados, ¿no? Entonces, ¿qué problemas tienen aparejados estos elementos de acreditación o de identificación? Pues que son vulnerables al hackeo y a la suplantación de identidad, y luego también que aportan presunción de identidad sobre quién opera, ¿no? No aportan certeza.
Entonces, ¿cómo aportamos certeza sobre quién está operando al otro lado de un dispositivo electrónico es quien dice ser? Pues con la biometría, ¿no? La biometría es un factor de inherencia y ahí aporta total certeza de que quien está operando es pues quien realmente dice ser, ¿no? Y esto lo hacemos con el uso de tecnologías biométricas de reconocimiento facial y reconocimiento de voz, ¿no? Entonces, es lo que venimos haciendo desde 2017. Operamos en más de 25 países ya y 250 clientes, tanto en el sector público como en el privado, ¿no? Y bueno, es muy interesante escucharos pues porque estas tecnologías las estamos aplicando, por ejemplo, en sector salud, con administraciones públicas para facilitar los trámites de los ciudadanos con la administración y le vemos mucho potencial, ¿no? Y sin más dilación, lo que quería hacer es mostraros un pequeño vídeo en el que ejemplificamos cómo estas tecnologías se aplican en diferentes casos de uso, ¿no? Entonces os comparto un segundo la pantalla. A ver. A ver si estáis viendo ahora un vídeo. No sé, Arantxa, si lo estáis viendo o no. Te seguimos viendo a ti. Ahora, espera, igual es al dar. ¿Todavía me veis a mí? Sí. A verlo. Sigo apareciendo yo, ¿no? Sigues apareciendo tú. Vale, a ver. Ahora ya. Ahora, vale. Lo único es que no se escucha, o sea que no sé si quieres acompañar. No, vale, perfecto. solo tiene música por detrás. Nada, lo que habéis visto en el vídeo pues son un poco ejemplos de cómo mediante nuestra biometría de cara y de voz podemos operar en el mundo digital y en el físico, ¿no? Porque también hacemos sistemas de control de accesos pues a eventos deportivos, a edificios corporativos, instalaciones municipales, siempre identificándonos mediante un sistema como el nuestro, analizando documentos de identidad y rasgos biométricos y luego autenticándonos pues bien utilizando nuestra cara o nuestra voz para acceder bien en una página web o en el mundo físico. Perfecto, Esteban, pues muy interesante, muchas gracias. Seguro que tendremos ocasión de profundizar sobre estos temas. Quiero darle la palabra ahora a Ovanes Mikhailov. Ovanes, cuando quieras. Hola, antes que nada, muchas gracias por invitarnos a esa mesa redonda. Pues ya como han comentado los ponentes anteriores, yo creo que es muy difícil sobrevalorar la importancia de la protección del dato. Los datos hoy en día sí, es el valor más importante, eso sin duda. Nosotros desde Securaut y Grupo TRC vemos que la parte más importante, la parte más crítica es el acceso a estos datos, ¿no? Y ahí donde nosotros yo creo que tenemos todos los fabricantes, los clientes, pues prestar más atención, ¿no? Y las formas que, como ha comentado también nuestro ponente anterior, que os tenemos que dar utilizar nuevas tecnologías para proteger ese acceso, ¿no? Entonces, desde ahora, hablando un poco de desafíos de administración pública, y yo creo que hay que destacar, que ya han comentado antes, que yo creo que el primer desafío de la administración pública hoy en día son recursos, ¿no? Son recursos humanos, son recursos, digamos, financieros, y eso y para nosotros, para los proveedores, yo creo que es un señal muy importante que tenemos que proporcionar unas soluciones que son eficientes por un lado,
¿no? Y son accesibles por otro lado. Y porque hay administraciones públicas hay muy diferentes, ¿no? Y desde SecurOut trabajamos con unos ministerios que tienen ¿no? unos presupuestos muy grandes, equipos de ciberseguridad de 10, 15, 20 y más personas, y hay otros organismos como ayuntamientos, como hospitales, que también tenemos varios, y ahí la situación es muy diferente. Ahí lo que vemos es que hay una persona, 2 personas, y eso yo creo que es un reto más importante que vemos, ¿no? Y claro, ¿cuál es un poco nuestra posición en este caso? Yo creo que deberíamos más y más utilizar las tecnologías de la nube, ¿no? Del cloud. Y más que todo el cloud privado, cloud público, porque por una razón muy sencilla. Esto facilita mucho al personal de administración pública pues gestionar estas soluciones. Esto es mucho más fácil, mucho más... no hay que mantener la solución en su data center. Y otra cosa que yo creo que es muy importante es la inteligencia artificial y aprendizaje automático, no machine learning, ¿no? En la nube público o en la nube en general es mucho más fácil aplicar estos modelos de Big Data, de inteligencia artificial, y en tu data center, en el data center local, es casi imposible tener unos sistemas que por un lado te dan pues un modelo muy eficiente y muy eficiente y muy seguro, ¿no? Y desde aquí, desde SecurOut, lo que pretendemos hacer es crear unas soluciones que por un lado mejoran la ciberseguridad, pero también dan una cierta experiencia de usuario muy avanzada. Porque al final, imaginar pues en un hospital que los médicos que vemos que con todo las problemáticas internas y con mucho trabajo y con muchos, ¿no? Tienen que también luchar contra los sistemas y acceso y contraseñas, y vemos que la contraseña como tal, como la medida de seguridad, también lo vemos como muy antigua. Y en ese caso, pues tenemos que también pensar en el personal y en los médicos, cómo acceden a sus datos, y que no tiene que ser siempre una guerra, digamos, ¿no? No puede ser que, por ejemplo, en este caso, un médico pierde su tiempo, tarda mucho en acceder a los datos, ¿no? Eso tiene que ser fácil, eso tiene que ser cómodo y seguro, ¿vale? Yo creo que entre estos 2 parámetros para nosotros es fundamental, y lo que queremos es dar una solución a las administraciones públicas que mejora su ciberseguridad y en el mismo tiempo presta una ciberseguridad mayor, y hacer las soluciones, pues el acceso a datos más seguro. ¿Vale? Si me permitís, me gustaría revisar un caso que ocurrió el año pasado, y yo creo que es muy importante, como también yo creo que ha dicho Carlos antes, que es importante aprender las lecciones que tenemos para que eso no ocurra otra vez, ¿no? Y pues destacar aquí los datos que tenemos aquí, fue publicado en BITIC, en nuestro medio, que el año pasado sufrimos 55.000 ciberataques a administraciones públicas. 55.000 ciberataques, de los cuales 71 fueron críticos, ¿no? Y eso yo creo que ese dato es muy importante, y pues me gustaría destacar, yo creo que lo más importante, el hackeo de la agencia tributaria, de la Hacienda, el año pasado, ¿no? Y cuando han robado datos de medio millón de contribuyentes, ¿vale? Y ese caso, yo creo que es importante revisarlo, fue a través de un acceso ilegítimo que han obtenido en una red de Poder Judicial, de Consejo General de Poder Judicial, que es una red bastante pequeña,
¿vale? Han robado unas contraseñas y unos credenciales para entrar en esa red y esa red no era conectada con el resto de administración pública, ¿vale? Pues es un caso claramente de un robo de credenciales y de identidad, y es muy peligroso, y desde esta red han accedido a varias administraciones públicas, ¿no? Y yo creo que tenemos que aprender de este caso y pues proteger que es pues un acceso, aunque parece no es importante, pero al final cualquier acceso y cualquier robo de identidad es muy importante, y yo creo que tenemos que prestar más atención a estos puntos, ¿vale? Perfecto, gracias, Ovanes. Pues aprovechando este último ejemplo que has puesto, que vamos a dar ya inicio al debate, os animo a que, bueno, que participéis libremente, ¿no? Aunque tengamos algunas preguntas planteadas, pero a que participéis manteniendo un poco el respeto, ¿no? Pero que mantengáis un diálogo abierto entre todos vosotros. Sí me gustaría preguntarle a Juan Prieto un poco, bueno, pues siguiendo el ejemplo que ha puesto Ovanes, ¿no? De cómo se atacó a la agencia tributaria a través de un acceso no autorizado a través de otra administración pública como el Poder Judicial, ¿no? Un poco qué papel juega la Secretaría General de la Administración Digital, bueno, pues un poco en el impulso de la seguridad y la protección de datos en el ámbito, bueno, pues de todo el sector público, ¿no? Bueno, pues básicamente, bueno, la labor de la administración y sobre todo de las GAD es tremendamente transversal, ¿no? En este sentido. Tenemos que ir desde la propia evangelización para la instalación de los servicios públicos de esta cultura de la protección de datos y la seguridad, hasta incluso a la puesta en práctica y la ejecución y soporte de estas medidas y estas, digamos, estos servicios de seguridad para todo el sector público. Hay que tener en cuenta que nosotros desde la SGAT hemos cogenerado pues estos servicios, estos sistemas comunes que permiten al ciudadano, lo que hablábamos antes, acceder a servicios o acceder a datos cuya titularidad o ejercicio pertenecen a organismos concretos de la administración, pero que tenemos que acercar a un interfaz único a los ciudadanos. Por ejemplo, tenemos el caso ahora que está muy en boga de la carpeta ciudadana. Lógicamente, el ciudadano puede consultar multitud de datos, de trámites, y nuestra herramienta sobre todo permite la generación de una interfaz seguro de acceso a esos datos sin tener que guardar ni almacenar ningún dato. Simplemente facilitamos el acceso del ciudadano al origen, sin intervención, como una interfaz, llamemos una interfaz sin memoria, una interfaz bobo, aunque sea una interfaz inteligente, es una interfaz bobo en este sentido. Por otro lado, también tenemos labores que ayuden a la potenciación de la economía, de la relación entre las empresas. Estamos hablando del famoso Data Lake, ¿no? Donde la administración ya no es como en el caso del Instituto Nacional de Estadística, que es dueño de unos datos y del estudio que se hace sobre los mismos, sino que el papel de la administración tiene que ser el garantizar un juego limpio entre los actores que participen digamos, tanto en el vertido como en la recogida de datos de este Data Lake. Y es un papel importante en que la administración tiene que convertirse en vigilante de las reglas del juego, pero tiene que evitar la tentación de limitar, de intervenir o de sesgar cualquier intervención en esos datos, ¿no? También tenemos digamos, la función digamos, de descargar a otras administraciones de ese papel del miedo a que entre un impostor, a que entre alguien en tu repositorio, en tus datos, y pues básicamente y sobre todo de cara a la autenticación, esa interfaz de autenticación, pues facilitar a otros usuarios o a otras administraciones que no tengan que hacerse responsables de esta carga, sino a través de herramientas y servicios comunes, como puede ser el de clave, por ejemplo, facilitar la autenticación y la identidad, incluso el no repudio de las gestiones del ciudadano, digamos, de un modo abierto para que lo puedan utilizar a otras administraciones. Y por supuesto, hablando del cloud,
Nosotros, digamos, la SGAD, lo que pasa es que somos un poco un organismo raro en este sentido, no, o no raro. Generalmente nosotros apostamos firmemente por el cloud, pero sobre todo el cloud privado que nosotros vamos a dar a otras administraciones, ¿no? Caso de Nube SARA, el caso de la red SARA, tenemos que garantizar una protección extremo a extremo de esta seguridad, de esta protección de los datos. Y bueno, no olvidemos, lógicamente, el papel fundamental que juega la SGAD a través de la División de Ciberseguridad en la definición y en la gestión junto con el Centro Criptológico Nacional o junto a organismos como INCIBE, pues de un sistema seguro de prevención, de reacción y de respuesta ante los ciberataques y las brechas que se detectan a través de estos ciberataques. Yo creo que la SGAD sí que está participando activamente digamos, en esta protección, en esta cultura de protección 360 de ciudadanos y empresas en la gestión, digamos, de lo público que hablábamos antes. Gracias. En este sentido, Sergio, dado que además, bueno, como bien has expuesto tú, el ámbito de la sanidad es uno de los que más ciberataques está recibiendo, ¿cuál crees que debe ser un poco el papel que debe jugar, bueno, pues esta colaboración público-privada que nos hablaba Juan, ¿no? En esa lucha contra los ciberataques? Vale. Bueno, estamos en un ecosistema tecnológico cada vez más complejo e interconectado. Todas las infraestructuras críticas están expuestas a diversas amenazas cibernéticas y actualmente, según mi punto de vista, la colaboración público-privada es completamente necesaria y debe existir un continuo intercambio de información, tanto de experiencias como de información, como de seguridad necesaria, y para ello reforzar la ciberresiliencia en infraestructuras críticas, como es todo el sector público y especialmente el sector sanitario. El propio Centro Criptológico Nacional estuvo haciendo pruebas con distintas herramientas de desarrollo privadas y al final la ha incluido dentro de su catálogo y este catálogo ya se ofrece a las administraciones. Hoy día la mayoría de estas herramientas se nutren de información que reciben tanto de las administraciones públicas como de entidades privadas. Cada vez los ciberataques, como ya he contado antes, son más sofisticados y además orientados. O sea, no son ataques que se lanzan de forma masiva, como antes no hay tantas campañas de spam que no van dirigidas, ya son muy orientadas. Y es difícil, y en la mayoría de estos ciberataques hay grandes organizaciones criminales, algunas con respaldo de gobiernos, y se saben los gobiernos que son, e incluso directamente las propias organizaciones gubernamentales son las que atacan a organismos de otros países. Establecer los convenios de colaboración, establecer pruebas de concepto y cualquier otro tipo de colaboración con los fabricantes de productos de ciberseguridad o que distribuyan estos productos, desde mi punto de vista, es un papel muy importante en la hoja de ruta debe ser un papel muy importante en la hoja de ruta de las administraciones públicas. Gracias. Retomo también esta pregunta para Esteban, ¿no? Que aunque ya en su primera intervención bueno, pues ya nos avanzaba algo, sí que me gustaría que nos pudiera dar algún detalle más, ¿no? Sobre qué soluciones o iniciativas habéis puesto en marcha desde Veridas para el sector público, en el sector público concretamente. Bueno, pues una de las iniciativas que más repercusión está teniendo es junto con la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, participamos en el proceso de la emisión de certificados electrónicos de firma en la parte de verificación digital de identidad, ¿no? Desde el 1 de junio es posible solicitar estos certificados en remoto sin necesidad de desplazamiento a una oficina y nosotros aportamos esa capa de verificación en la que el ciudadano, haciendo un proceso con captura de documento, un selfie y un vídeo con una prueba de vida, pues puede solicitar ese certificado, ¿no? El componente importante aquí es que cumplimos con las guías de seguridad del Centro Criptológico Nacional, ¿vale? Y con el Esquema Nacional de Seguridad a nivel alto, cumpliendo pues la orden ministerial que autoriza la realización de este tipo de servicios de identificación para obtener los certificados, ¿no? Otro tema que también hacemos junto con TRC para la Guardia Civil, pues bueno, utilizamos nuestro sistema de reconocimiento facial para activar los cargadores eléctricos que utilizan, pues bueno, para cargar los vehículos, ¿no? Y luego también, pues bueno, ya estamos viendo muchos temas de interés, por ejemplo, en administración pública a nivel local.
hay ayuntamientos que nos están solicitando sistemas de verificación de identidad para interponer denuncias con las policías locales, ¿no? O para solicitar tarjetas de transporte público sin necesidad de acudir a una oficina y realizándolo en remoto, pues desde cualquier lugar, ¿no? Y lo que estamos viendo es que hay una gran variedad de aplicaciones en los que podemos implementar estas tecnologías y depende un poco de la necesidad concreta, pues, de cada ente local, ¿no? Ujú, perfecto. Carlos contaba al principio de su intervención que, bueno, que uno de los retos a los que se está enfrentando la administración pública tiene que ver bueno, pues con la privacidad en el cloud. Entonces, me gustaría preguntarle a Ovane si cree que lo que es el cloud computing en la nube, si puede solucionar varios de los problemas de las estrategias de ciberseguridad que tienen las administraciones públicas. Pues sí, nosotros pensamos que la nube privada, tanto público, pues esas tecnologías sí que podrían ayudar a administraciones públicas, ¿vale? Siempre y cuando, como ha comentado Juan, que siempre tiene que ser seguro, certificado y pues propio para la administración pública local, ¿no? ¿En qué sentido se soluciona los problemas, digamos, de recursos y también como tanto de humanos como financieros? Es la eficiencia que puede ofrecer una tecnología de inteligencia artificial y de aprendizaje automático en la nube, ¿no? Por ejemplo, en nuestro caso, la solución que hemos implantado en HM Hospitales, por ejemplo, aquí en Madrid, es cuando los médicos, para acceder a los datos a una aplicación de ontología, en este caso, ¿vale? Como un ejemplo, en lugar de meter pues, la contraseña y otras credenciales, en este caso lo que necesitan simplemente es un móvil y escanear un código QR. Y escaneando el código QR, y pues comprobamos que la identidad es legítima y puede entrar a esa persona sin complicarse la vida. ¿Cómo lo hacemos? Sí, basado en varios factores, en una autenticación multifactor basado en inteligencia artificial, ¿vale? Comprobamos el comportamiento y con eso, en este caso, podemos verificar bien si el persona es real o no, ¿vale? Y en este caso, la solución es segura y es cómodo para utilizar. ¿Cómo lo conseguimos? Utilizando las tecnologías de inteligencia artificial y Big Data, ¿vale? Pues en este caso, para HM Hospitales, eso es lo que hacemos, ¿no? Hay otros casos de uso donde vemos esa eficiencia puede aportar valor a administraciones públicas. Juan aportaba en su interlocución que ellos apuestan desde las GAT por la nube privada. Quería preguntarle a Sergio Álvarez si considera que la nube es la mejor solución para gestionar y almacenar los datos sensibles de su organización y si es así, ¿qué tipo de nube? Si es pública, privada, mixta, híbrida. Bueno, gracias, Arantxa. Cada vez hay más proveedores de servicios que día a día vienen a nuestros hospitales y además estos sistemas de información se integran con nuestros sistemas, ¿vale? Y casi siempre van ofreciendo ya la solución on-premise, cada vez está perdiendo peso y nos ofrecen solución en la nube. Además, tanto la irrupción de la inteligencia artificial, como ha dicho Ovanes, pues, y con el Big Data, es importante, los CPD, la infraestructura que disponemos las administraciones públicas, es complicado para poder llegar a dar solución a la nueva problemática de la inteligencia artificial. Todo esto, hay distintas corrientes, distintos estudios sobre seguridad que nos proporciona para almacenar la información sensible en la nube. Y hay grandes infraestructuras conocidas como Amazon, Azure, Google Cloud,
que están certificadas a nivel alto en el Esquema Nacional de Seguridad. Es importante destacar este punto, porque bueno, nosotros como administración pública debemos de cumplir el Esquema Nacional de Seguridad y aparte nosotros, el sector de la sanidad, tenemos un nivel alto en el que tenemos que cumplir. El cumplir la infraestructura, este nivel alto en el Esquema Nacional de Seguridad, no implica que los sistemas de información que se montan en esa nube, en esa tecnología, también lo cumplan. Entonces, ahí tenemos una problemática bastante importante. Tenemos que destacar que si la administración propia contrata esos servicios en la nube, nosotros somos los responsables del tratamiento. Los suministradores de este servicio en la nube pasarían a ser encargados de tratamiento y deben de cumplir todas las mismas normas que debemos de cumplir la administración. Entonces, volvemos a la pregunta de nube sí, nube no. Mi punto de vista es que vamos más orientados, mi opinión es que vamos más orientados a una nube híbrida, con una parte pública y otra privada, dependiendo de la clasificación, la criticidad y la medida de seguridad que son aplicables respecto a la información, al dato que se va a almacenar. Muy bien, muchas gracias. Muchos de vosotros habéis puesto sobre la mesa el tema de la inteligencia artificial. Bueno, en el ámbito de la inteligencia artificial generativa, supongo que todos habréis visto, bueno, pues como hace unas semanas se popularizaban mucho unos vídeos en los que, bueno, personajes realmente famosos en nuestro país salían hablando en otro idioma y de manera, pues, bueno, pues con el mismo tono de voz, muy bien y esas cosas, ¿no? Entonces, claro, este problema también plantea nuevos dilemas sobre cómo autentificar también a los usuarios, incluso también desde el punto de vista telefónico, ¿no? Entonces, me gustaría preguntarle a Juan un poco, bueno, pues, qué medidas se están trabajando un poco para garantizar la autentificación de los ciudadanos que utilizan un servicio telefónico como es el 060 y qué retos está suponiendo pues, esta inteligencia artificial generativa, ¿no? Hombre, la digitalización ya hace un poco que la normativa tenga aquí siempre algún paso por detrás de la realidad tecnológica. El teléfono ya no os quiero ni contar, digamos, en el estatus que estamos. Estamos hablando del canal principal de comunicación de hace 20 años, pero que tiene que subsistir de algún modo, ¿no? Entonces, el teléfono, pues al final la autenticación telefónica está todo muy bien, la biometría, el reconocimiento facial, el selfie y tal, pero el teléfono no permite estas vías. Y para nosotros, digamos, sobre todo como servicio de atención telefónica, la autenticación supone un salto cualitativo. O sea, pensemos que hay gente que para saber los puntos que le quedan del carnet de conducir, tiene que a lo mejor hacer un desplazamiento a una jefatura de 50 kilómetros porque no es usuario de Internet y por teléfono no se lo podemos facilitar. Y no se lo podemos facilitar porque no podemos verificar que la persona es quien dice ser. Y los datos parece mentira, pero los datos de tus movimientos de los puntos del carnet de conducir, pues son tremendamente golosos para una compañía aseguradora que seguramente adaptaría su oferta a tus condiciones como conductor. O el caso del SEPE, por ejemplo, donde tradicionalmente los agentes telefónicos de SEPE están teniendo que hacer preguntas de verificación para ver la persona, a ver si es quien dice ser, pero la expareja de esta persona probablemente sí tiene conocimiento de esos datos y podría hacer una suplantación que podría a lo mejor luego utilizar en una causa de separación o una casa o unas medidas alimenticias, ¿no? Entonces, la autenticación, ¿cómo lo vamos a atacar? Lo vamos a atacar pues con las herramientas de los servicios comunes que nos permiten atacarlas y de un modo, como estamos hablando, de una interfaz de usabilidad, pero que no entre a conocer o que no entre a almacenar datos, perdón. Entonces, para que un usuario en breve pueda conocer sus puntos a través del canal telefónico o pueda hablar con cualquier operador con la certeza de la gente de que es quien dice ser, vamos a utilizar el sistema clave. El servicio va a ser bastante sencillo en ese sentido y va un poco a adaptarse al esquema de clave que existe ahora mismo. Un sistema automático, una máquina, una IVR, le va a solicitar al ciudadano que facilite su número de documento nacional de identidad y la fecha de caducidad de este documento. Lo que va a hacer esa plataforma es entregar estos datos a la plataforma de clave de la agencia tributaria, que va a remitir un mensaje, ya SMS o al aplicativo de clave,
al terminal móvil del ciudadano, no a mí como plataforma 060, sino al terminal móvil. Y a partir de ahí mi plataforma le va a pedir que indique cuál es esa clave, que tiene que ser numérica, lógicamente. Para el terminal telefónico no vale el alfanumérico, tiene que ser numérica. Se la va a facilitar a mi plataforma y nuevamente mi plataforma, como un mensajero, va a decir la agencia tributaria: me ha dicho que el código es este, ¿es ok o no es ok? Y la agencia tributaria va a determinar si es ok o no es ok, y yo ya a ese ciudadano le voy a poder dar el tratamiento personalizado, la gestión o la consulta que él quiera realizar. Ya a futuro hablaremos ya más temas de cómo pueda ser la firma, que básicamente sí hemos detectado que en el 90% de los casos de información que quiere el ciudadano en 060, la autenticación va a ser, o la identificación y autenticación es suficiente, y solo en un 5% de los casos puede requerir esa gestión una firma, que no se puede hacer a día de hoy a través del canal telefónico, aunque sí que ya hay maneras de poder interactuar vía, pues, con las herramientas que tiene el terminal móvil del ciudadano para poder avanzar en este sentido. Por último, ¿qué nos permite esta posibilidad de autenticar fehacientemente, identificar al usuario? Pues pasar de un servicio de información general a lo que se pretende, que es ser un servicio de información personalizada e incluso un servicio de tramitación. Un servicio que pueda ser mucho más proactivo, porque cuando entre el ciudadano ya sabemos quién es, que es quien dice ser, y encima podemos prever qué necesidades va a tener. Va a ser menos reactiva y mucho más proactiva en este sentido. Gracias. Esteban, creo que querías aportar algo. Sí, es que lo que comenta Juan es muy interesante porque la problemática que ha mencionado al principio de la intervención, esos desplazamientos que tienen que realizar los ciudadanos, pues realmente son una complicación, ¿no? Entonces, nosotros con nuestra tecnología de reconocimiento de voz la hemos implantado ya con pues, bancos muy importantes europeos en España y en México, para que los ciudadanos, en el caso concreto de México, puedan cobrar la pensión sin necesidad de desplazarse. ¿Y cómo lo hacen? Recibiendo la llamada de un operador bancario, y ellos en 3 segundos, con su propia voz, son autenticados y pueden dar fe de vida para el posterior cobro de la pensión, ¿no? Y respecto a la IA generativa, es algo que a nosotros, al estar enfocados en biometría, nos plantean a menudo los clientes y los potenciales clientes, y aquí hay que diferenciar dos partes. Una, la comparación de esas evidencias que pueden ser las imágenes faciales generadas o las voces sintéticas generadas, donde ahí nuestro sistema detecta patrones biométricos específicos de la voz más allá del sonido, que nos permiten diferenciarlos, pero luego un componente muy importante es la captura de esas evidencias, porque esos deepfakes y esas voces generadas sintéticamente siempre van a ser reproducidas por un dispositivo electrónico. Y eso es importante diferenciarlo, ¿no? Porque nuestro sistema permite diferenciar la fuente que emite el sonido, si proviene de una voz humana o si proviene de un altavoz electrónico, ¿no? Entonces ahí tenemos ya tecnología para dar solución a esas problemáticas. Perfecto. Quería también preguntarle a Vanessa, entonces, bueno, pues cómo se abordan un poco esos desafíos de la inteligencia artificial y el aprendizaje automático, bueno, pues en la detección, ¿no?, de amenazas cibernéticas, incluso como puede ser a través de la voz, realizadas también con inteligencia artificial generativa, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Sí. Yo creo que es muy importante lo que han comentado Esteban, sí, los deepfake y otros métodos que tenemos que afrontar a estas problemáticas, ¿vale? Pero yo creo que quiero añadir una cosa, ¿no? Que hemos hablado de biometría. ¿Qué es biometría? ¿Qué somos, no? Contraseña, ¿qué sabemos? ¿No? Que sabemos es un poco ya pasado. Que somos es biometría, y nosotros nos integramos, por ejemplo, con empresas como Heridas para tener este dato, digamos, biométrico, ¿no? Pero yo, por nuestra parte, cómo veamos, digamos, un poco el futuro, y ya es realidad, tener otro factor que no es ni que somos ni que sabemos, y es cómo compartamos, ¿no? Cómo compartamos nuestro comportamiento también es un factor de identificarnos, ¿no? Y en este caso que ha comentado Juan, yo creo que es muy importante, el teléfono móvil hoy en día
es una fuente de información brutal, por bueno y por malo, ¿no? Porque al final con nuestra móvil casi pueden saber todo qué hacemos, dónde vamos, ¿no? En qué pensamos, qué buscamos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el móvil nos puede dar muchísimo dato, ¿no? Y realmente, como Google, Apple y otros fabricantes estos ya lo están utilizando para identificación, digamos, de comportamiento, ¿eh? Y eso que pensamos que es importante en identificar personas, pues utilizar esa mezcla de telemetría que nos puede dar un móvil, nuestro comportamiento y pues análisis de este comportamiento en nivel de inteligencia artificial, ¿no? Parece un poco igual, incluso nos puede dar miedo, ¿no? Que con tanta, digamos, un poco futurístico, pero realmente estas tecnologías nos pueden servir para asegurar, ¿no? para seguridad y para un acceso, como he dicho, cómodo y también seguro. Pues eso que me gustaría aportar. Perfecto, gracias, Obanes. Llevamos ya más de una hora de encuentro, nos quedan todavía muchísimos temas que podríamos poner sobre la mesa y debatir sobre ellos, pero me gustaría, bueno, pues daros un par de minutillos, no os extendéis tampoco mucho más para no irnos demasiado de tiempo, que podáis hacer una última reflexión final sobre todo esto que estamos hablando, sobre la protección del dato y gestión de identidades de acceso, bien sea, bueno, pues en los retos o incluso en las oportunidades que tenéis cada uno de vosotros, ¿no? En relación con este tema. Os dejo vía libre para que podáis intervenir al ritmo que queráis. ¿Quién se anima a hacer una reflexión última final? Bueno, pues Obanes, venga, ya que te tengo por aquí, empieza tú y os voy dando la palabra uno a uno a vosotros. Bueno, muchas gracias, Arantxa. Pues nada, nosotros aquí estamos para pues para aportar nuestro conocimiento, nuestra experiencia. No nos importa, digamos, pues ayudar también a las administraciones públicas definir el alcance de un proyecto de autenticación multifactor, ¿vale? De definir la estrategia incluso no nos importa si es una pequeña o grande, definir los requerimientos y qué exactamente queremos tener en nivel de autentificación multifactor. Y pues para resumir, nos gustaría eso, ayudar y aportar nuestro valor, como tanto en nivel de conocimiento, tanto en las soluciones software y pues ayudar donde podemos hacer. Muchas gracias. Gracias a ti, Obanes. Sergio, cuéntanos tú. Bueno, que el tema de la protección del dato, que es lo que versa este webinar, tenemos que tener en cuenta que las administraciones públicas tenemos unos retos muy importantes para proteger el dato. Ya no solo se ha comentado toda la problemática, al final estamos dando una información a todos los ciudadanos, estamos dando un servicio a todos los ciudadanos. Y hoy día se ofrecen servicios desde los propios dispositivos móviles de los ciudadanos, y ahí hay mucho trabajo por hacer, porque de su propia casa están accediendo, están haciendo datos sensibles, como en el caso de salud, y tenemos que concienciar tanto a los trabajadores de las administraciones públicas como también a los ciudadanos, que sus dispositivos también hay que protegerlos, que desde su casa pueden ser también una fuente, un vector de ataque. Y nada, que tenemos que abrir las administraciones a estas empresas privadas que tienen un conocimiento, que vienen ya con una experiencia ya adquirida de otros países, de otras administraciones, del sector privado, y que nos pueden ayudar también a poder avanzar en ciberseguridad, y que la seguridad 100% no existe. Hay que partir de eso, y que hay que intentar pues poner todas las medidas posibles, y bueno, dentro de lo que podamos colaborar, pues también estamos por aquí. Muchas gracias, Sergio. Juan, ¿cuál es tu última reflexión final?
Pues sí, comparto plenamente. Al final las administraciones tenemos que recoger todas estas experiencias que nos ofrece las empresas privadas y también que nos ofrecen los proveedores tecnológicos de la administración. Tenemos que evolucionar por este camino, por estas experiencias probadas, quizá con esa dificultad que tiene la administración, que al final tiene unos objetivos que no son los del mercado privado, quizá que no tiene que avanzar en un sistema. La seguridad no es un factor competitivo en la administración, es un deber de servidor público y estás administrando unas competencias que el ciudadano te deposita su confianza. Entonces, no cabe duda que tenemos que avanzar hacia estos nuevos sistemas de identificación, de autenticación. El usuario, en mi caso, el usuario telefónico se va a convertir más en un usuario de herramientas tipo bots o generación, digamos, o aplicaciones o entornos muchísimo más gráficos en que las ayudas van a ser mucho mayores y que probablemente van a redundar también en una potenciación de aquellas interacciones que el ciudadano tradicionalmente va a usar el teléfono, como es el tema de una reclamación o cosas de este tipo. Entonces, yo creo que avanzamos en el buen sentido. Tenemos que adoptar estas tecnologías y sobre todo tenemos que ser firmes en esta idea de que nosotros nos toca custodiar o ser custodios de los modelos de gobernanza, no actores principales ni explotadores de los datos que se nos confían y sobre todo con una noción que hemos potenciado de reutilización, de utilización de datos abiertos que permita volcar a la sociedad, o sea, no solo recoger las experiencias de la sociedad, sino volcar a la sociedad toda esa información que ayude a potenciar pues, la economía, la sociología y la vida en común y el desarrollo de la ciudadanía. Gracias. Gracias, Juan. Gracias a ti. Y Esteban, te toca cerrar este turno de reflexiones finales cuando quieras. Pues que, bueno, lo que hemos estado comentando un poco durante la sesión, que hay que construir un modelo de identidad robusto para alcanzar pues una transformación digital segura, ¿no? Donde cada vez pues el ciudadano transacciona más de forma remota y de forma digital. No le podemos apartar ni cerrarle la vía a este canal y Internet se ha convertido ya en un lugar en el que ejercer nuestros derechos, ¿no? Ha pasado de ser un lugar de búsqueda de información a un lugar en el que ejercemos nuestros derechos como ciudadanos. Entonces, hay que posibilitar herramientas y tecnología para que lo ejerzan de forma segura, de forma accesible y con una experiencia de usuario óptima que permita romper con la brecha digital, ¿no? Entonces, ese es un poco la finalidad que buscamos. Perfecto, pues muchísimas gracias de nuevo a Sergio Álvarez, a Juan Prieto, a Esteban Morrás y a Oenes Mikhailov por estar con nosotros en este encuentro. Gracias también a todos los asistentes que han estado bueno, pues siguiendo este interesante webinar y nada, les emplazo al próximo encuentro y a vernos muy pronto otra vez por aquí. Muchas gracias a todos.